Hola, bienvenidos a nuestro nuevo Deep Dive. Hola. Hoy vamos a adentrarnos en la caída del Silicon Valley Bank, ¿Hoy sí? o SVB, como le decían Ajá. por allá. Sí. Vamos a descifrar reportes financieros y extraer lo más importante sin ahogarnos en tecnicismos. Me parece perfecto. Me parece, A mí veces también. esos reportes parecen escritos en otro idioma, ¿verdad? Totalmente. Tenemos dos fuentes principales para este Deep Dive. Ok. Un artículo de investigación del Journal of Economics and Business que analiza las causas de la quiebra del banco Ah, y un reporte de la Reserva Federal sobre su propia supervisión de SVB, interesante. buscando entender dónde fallaron. Suena interesante, a veces hasta los que regulan se equivocan. No. Ah, Pero empecemos por el principio. ¿Qué hacía a SBB tan especial? sí. Era solo otro banco. Para nada, SVB era como el alma financiera de Silicon Valley, era el banco predilecto de los inversionistas de riesgo. Y las startups, imagínate como el lugar donde las ideas más innovadoras buscaban financiamiento. ¡Wow! O sea que era el corazón financiero del sector tecnológico. Exacto. Y si era tan importante, ¿qué lo llevó a la quiebra? El artículo de investigación identifica 4 puntos débiles Ay, que Dios. combinaron para crear la tormenta perfecta. Ok. Primero, un bajo capital social. En términos simples, SVB tenía menos dinero propio en comparación con otros bancos, como si hubieran construido una casa sobre cimientos débiles. Claro, si no tienes suficientes ahorros para cubrir imprevistos, cualquier problema se puede convertir en una catástrofe. Exactamente. Y la segunda debilidad ¿Y? tiene que ver con las tasas de interés. Ajá. SVB invirtió mucho en títulos de deuda cuando las tasas estaban bajas buscando obtener ganancias, pero cuando las tasas comenzaron a subir, esas inversiones perdieron valor. Ya es como si hubieras comprado un montón de boletos de lotería cuando el premio era pequeño y de repente el premio se vuelve enorme y todos quieren correr al mismo tiempo. Qué buena analogía. Y si no tienes suficiente dinero para pagar todos esos premios, problemas a la vista. ¿Cuáles fueron las otras dos debilidades? La tercera fue que su base de depositantes estaba muy concentrada en el sector tecnológico. Ok. Si ese sector se tambaleaba, el banco también. Imagina que pones todos tus huevos en una sola canasta Ajá. y la canasta se cae. Adiós, juegos. Exactamente. Un riesgo enorme. Y la cuarta debilidad. Una gestión de riesgos inadecuada. Básicamente el banco no tenía un buen sistema para identificar y controlar los riesgos. Es como conducir un coche a toda velocidad, Uy. pero sin frenos. Híjole. Tarde o temprano te vas a estrellar. Una imagen bastante gráfica. Sí. Y por lo que dices, el choque era inevitable. Sí. Y para empeorar las cosas, la Reserva Federal admite en su propio reporte que sus fallas de supervisión también contribuyeron a la caída de SVB. Espera. La Reserva Federal admitiendo un error. Eso no se ve todos los días. Lo sé, ¿verdad? En el reporte explican que su marco de adaptación que buscaba reducir la carga regulatoria de los bancos terminó impidiéndole supervisar adecuadamente a SVB. Es un ejemplo claro de cómo a veces las buenas intenciones pueden tener consecuencias inesperadas. Es como cuando quieres ayudar a un amigo a mudarse y te terminas rompiendo su jarrón favorito. Exactamente. El reporte detalla algunos errores de supervisión específicos. Y lo más sorprendente es que SVB recibió calificaciones satisfactorias, incluso cuando ya tenía muchos problemas internos. ¿Cómo no se dieran cuenta de las señales de alerta? Es como ir al médico con un dolor en el pecho y que te diga que solo es un resfriado. Es una pregunta que muchos se hacen. Y las consecuencias fueron graves. El reporte de la Fed también explora cómo el modelo de negocio de SVB, tan concentrado en un solo sector, lo hizo más vulnerable a una corrida bancaria, sobre todo en momentos de incertidumbre. Imagina que en un concierto de rock todos corren hacia la misma salida al mismo tiempo. Si no hay suficientes salidas o no están bien organizadas, puede ocurrir un desastre. Claro, el pánico puede ser contagioso, y en este caso la gente se asustó y retiró su dinero masivamente. Exactamente. Y para cerrar esta primera parte, el reporte concluye con recomendaciones para fortalecer el marco de supervisión de la Reserva Federal, reconociendo la importancia de aprender de los errores. Al menos están intentando evitar que esto vuelva a suceder. Es como aprender a andar en bicicleta. No, te caes, te levantas y vuelves a intentarlo hasta que logras mantener el equilibrio. Totalmente. Para recapitular la caída de SVB, fue un evento complejo, una combinación de debilidades internas y fallas de supervisión. Este caso nos muestra la importancia de encontrar un equilibrio entre la desregulación y la protección del sistema financiero. Un punto importante a considerar, sin duda. La regulación debe ser como un buen árbitro en un partido de fútbol. No tiene que intervenir en cada jugada, pero sí debe estar presente para que se respeten las reglas y evitar que el juego se salga de control. Me encanta esa analogía.
Y ahora para quedarte pensando, te lanzo una pregunta. ¿Cómo pueden los reguladores identificar y abordar eficazmente los riesgos emergentes en un panorama financiero tan cambiante, especialmente en sectores como el tecnológico? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo encontrar el equilibrio adecuado entre innovación y seguridad en un mundo en constante evolución? En la siguiente parte de este deep dive analizaremos más a fondo las posibles soluciones y el futuro de la regulación financiera. No te lo pierdas. Ahí estaré. Retomando nuestra conversación sobre la caída de Silicon Valley Bank, creo que es crucial entender cómo el modelo de negocio tan particular de SVB lo hizo más vulnerable. Yes, sí tienes razón, el reporte de la Reserva Federal lo describe como un caso de libro de texto de mala gestión. Es como si hubieran ignorado las señales de alerta más básicas. Exacto. La alta dirección de SVB no supo gestionar riesgos básicos como las tasas de interés y la liquidez. Imagina que manejas un restaurante y no te fijas en el inventario o que no calculas bien cuánto necesitas para pagar a tus proveedores. Tarde o temprano te quedas sin dinero para operar. Y su junta directiva, que debería haberlo supervisado, tampoco actuó con la debida diligencia. Es como si el capitán de un barco no estuviera atento a las tormentas que se avecinan. Exactamente. Y el reporte incluso menciona que los supervisores de la Reserva Federal no actuaron con la suficiente contundencia, como si hubieran visto las señales de peligro pero no hubieran hecho sonar la alarma a tiempo. Una serie de errores en cascada que llevaron a un desenlace casi inevitable. Y como mencionamos antes, el modelo de negocio de SVB estaba altamente concentrado en el sector tecnológico con una gran dependencia de depósitos no asegurados. Es como si hubieran apostado todo su dinero a un solo caballo en una carrera sin diversificar su riesgo. Eso significa que si el sector tecnológico sufría una crisis, el banco también se vería afectado. Si el caballo se tropieza, pierdes toda tu apuesta. Y eso fue precisamente lo que pasó. A medida que las tasas de interés subían, el valor de las inversiones de SVB en títulos de deuda a largo plazo disminuyó. Como si la inflación te comiera los ahorros que tenías debajo del colchón. Y al mismo tiempo, las startups, sus principales clientes, empezaron a necesitar más efectivo para financiar sus operaciones, lo que provocó una rápida salida de depósitos. Como si de repente todos los clientes del restaurante quisieran pagar con tarjeta de crédito al mismo tiempo y no tuviera suficiente efectivo para cubrir las comisiones. Una tormenta perfecta que culminó con la corrida bancaria y el colapso de SVB. Y como bien mencionaste al principio, el reporte de la Fed señala que este caso nos deja importantes lecciones sobre la regulación y la supervisión bancaria. Sin duda. La regulación debe ser lo suficientemente flexible para fomentar la innovación, pero también lo suficientemente robusta para proteger el sistema financiero de riesgos excesivos. Es como un equilibrista caminando por el guarda floja, debe ser ágil para mantener el equilibrio, pero también necesita una red de seguridad por si acaso se cae. Una excelente analogía. Y el reporte de la Fed propone algunas medidas para fortalecer su marco de supervisión como una revisión integral del marco de capital. Básicamente se trata de exigir a los bancos que tengan más colchón financiero para afrontar posibles pérdidas. También mencionan la necesidad de mejorar la rapidez, contundencia y agilidad de la supervisión. Es decir, que los reguladores deben ser más proactivos y estar más atentos a las señales de alerta, no solo esperar a que los problemas exploten. Y es fundamental reevaluar el marco de adaptación, especialmente para bancos con activos de $100,000 millones o más. O sea que los bancos más grandes que representan un riesgo mayor para el sistema necesitan una supervisión más estricta. En otras palabras, no se trata solo de ajustar las reglas, sino de cambiar la cultura de la supervisión. Se necesita un enfoque más proactivo para identificar y mitigar riesgos emergentes, especialmente en sectores dinámicos como el tecnológico. El reporte de la Fed también hace hincapié en la importancia de la resiliencia del sistema bancario. Es crucial fortalecer los estándares regulatorios para una gama más amplia de entidades financieras. No solo se trata de prevenir la quiebra de un banco en particular, sino de proteger todo el sistema financiero de un efecto dominó. Si un banco cae, puede arrastrar a otros consigo como si fueran fichas de dominó. Exacto. Y el reporte subraya la importancia de la gestión del riesgo de tasa de interés. Si las tasas suben o bajan bruscamente, los bancos deben estar preparados para afrontar el impacto en sus inversiones. Y los supervisores deben asegurarse de que los bancos tengan sistemas robustos para gestionar este riesgo. Es como si tuvieras un plan de emergencia en caso de un terremoto para saber qué hacer y cómo protegerte. El reporte también destaca la importancia de la supervisión de la liquidez. Los bancos deben tener suficientes reservas de liquidez para afrontar retiradas inesperadas de depósitos. Imagina que tienes una tienda y de repente todos tus clientes vienen a devolver productos al mismo tiempo. Si no tienes suficiente dinero en caja, no puedes atenderlos a todos. Y los supervisores deben ser capaces de detectar y abordar cualquier deficiencia en la gestión de la liquidez de los bancos. Es como un inspector de sanidad que revisa que un restaurante cumpla con las normas de higiene. En resumen, el colapso de SVB
Nos recuerda que la regulación y la supervisión financiera deben ser dinámicas y adaptables a un entorno en constante cambio. Y que la complacencia y la falta de vigilancia pueden tener consecuencias devastadoras para el sistema financiero. No podemos dormirnos en los laureles, hay que estar siempre alerta. Ahora, volviendo a la pregunta que dejaste al final de la primera parte, ¿cómo pueden los reguladores identificar y abordar eficazmente los riesgos emergentes en un panorama financiero tan complejo? Esa es la pregunta clave. El reporte de la Fed ofrece algunas pistas, pero creo que la respuesta va más allá de la mera aplicación de reglas. Se trata de fomentar una cultura de prudencia y responsabilidad en todo el sistema financiero. Tienes razón, se necesita un enfoque holístico que involucre a todos los actores reguladores, supervisores, bancos y por supuesto los propios clientes. Todos tenemos que jugar nuestro papel para evitar que este tipo de crisis se repita. Y creo que la tecnología también puede jugar un papel importante en este proceso. Las herramientas de análisis de datos y la inteligencia artificial pueden ayudar a los reguladores a detectar patrones de riesgo y a anticipar posibles problemas. Es como tener un sistema de radar que te avisa de la llegada de una tormenta. Es como tener un sistema de alerta temprana que les permite actuar antes de que sea demasiado tarde. Exacto. La tecnología puede ser una aliada poderosa en la búsqueda de un sistema financiero más resiliente y estable. Y ahora, para concluir esta segunda parte, te lanzo otra pregunta para que la consideres. ¿Qué papel deben jugar los propios clientes en la prevención de futuras crisis financieras? ¿Acaso solo somos espectadores pasivos en este juego? Esa es una pregunta que requiere una profunda reflexión. En la próxima parte de nuestro Deep Dive exploraremos el papel de los clientes y otras perspectivas sobre el futuro de la regulación financiera. Los esperamos. Retomando la pregunta que nos dejaste al final de la segunda parte, ¿qué papel podemos jugar nosotros los clientes para prevenir futuras crisis financieras? ¿Somos solo espectadores o podemos hacer algo para evitar que estas cosas pasen? Esa es una pregunta muy interesante y la respuesta no es tan simple como parece. A primera vista podríamos pensar que los clientes somos simplemente los usuarios del sistema financiero que depositamos nuestro dinero en los bancos y esperamos que ellos lo manejen con responsabilidad. Claro, como cuando vamos al supermercado, compramos los productos y confiamos en que estén en buen estado y cumplan con las normas de seguridad. Exacto. Pero al igual que en el supermercado donde podemos elegir productos de mejor calidad o leer las etiquetas para informarnos en el mundo financiero, también tenemos un rol activo que jugar. No podemos simplemente depositar nuestro dinero en cualquier banco y cruzar los dedos para que todo salga bien. Entonces, ¿qué podemos hacer como clientes para ser más responsables con nuestras finanzas y contribuir a la estabilidad del sistema? Primero debemos informarnos sobre las instituciones financieras en las que depositamos nuestro dinero. Es como cuando investigamos antes de comprar un coche o un electrodoméstico. No nos conformamos con la primera opción que vemos, ¿verdad? Comparamos precios, leemos reseñas, analizamos las características. Claro, buscamos información sobre la marca, su reputación, la calidad de sus productos, el servicio al cliente. Exactamente. Con los bancos debería ser igual. Debemos investigar su solidez financiera, sus prácticas de gestión de riesgos, su historial de cumplimiento normativo. Pero siendo realistas, mucha gente no tiene el tiempo ni los conocimientos financieros para hacer ese tipo de análisis. A veces hasta leer las condiciones de un contrato bancario puede resultar abrumador. Tienes razón, por eso es importante que existan mecanismos que faciliten la información a los clientes, que la hagan más accesible y comprensible. ¿Te refieres a algo así como un sistema de calificación de riesgos como las estrellas que se usan para evaluar hoteles o restaurantes? Exactamente. Un sistema de calificación independiente y transparente que nos permita comparar fácilmente la solidez y la confiabilidad de las diferentes instituciones financieras. Y además de informarnos, ¿qué otra cosa podemos hacer como clientes? También es crucial que los reguladores promuevan la educación financiera, que la gente comprenda los conceptos básicos del sistema financiero, los diferentes tipos de productos y servicios bancarios, los riesgos y las oportunidades que conllevan. Es como aprender a manejar un coche. Necesitamos conocer las reglas de tránsito, el funcionamiento del vehículo, las medidas de seguridad. Exacto. Una mayor educación financiera nos permitiría tomar decisiones más informadas y responsables. Por ejemplo, en el caso de SBB, algunos clientes retiraron sus depósitos de forma masiva al enterarse de los problemas del banco, lo que aceleró su colapso. Si esos clientes hubieran tenido una mayor comprensión del sistema financiero, quizás habrían actuado de forma más prudente, evitando así contribuir al pánico generalizado. Es decir, que a veces nuestras propias acciones, por bien intencionadas que sean, pueden empeorar una situación de crisis. Así es. La información y la educación financiera son herramientas poderosas para prevenir futuras crisis. Nos permiten ser más conscientes de los riesgos y tomar decisiones más inteligentes con nuestro dinero. ¿Y en última instancia eso beneficia a todos?
no solo a los clientes individuales, sino al sistema financiero en su conjunto. Exactamente. Un sistema financiero más estable y transparente es un pilar fundamental para el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Interesante. Hemos aprendido mucho hoy sobre la caída de Silicon Valley Bank, las causas, las consecuencias y las lecciones que nos deja para el futuro. Sin duda, este caso nos recuerda que el sistema financiero es complejo y está en constante evolución, pero también nos muestra que todos reguladores, bancos y clientes tenemos un papel que jugar para construir un sistema más sólido y resiliente. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido una conversación realmente esclarecedora. El placer ha sido mío. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de las finanzas. Recuerda, la información es poder. Infórmate y toma decisiones financieras responsables. Hasta la próxima.